Ángel, Unai, Aitor, muchas gracias por invitarme a pasar un rato, una reunión de amigos, de amantes de la psicología del deporte, que vivimos por y para ello. Bien, podríamos decir y comenzar la historia. Esta historia comenzó un 6 de marzo, cuando yo regresaba de Sevilla con mis compañeras de profesión de dar unas conferencias en la Universidad de Pablo de Olavide, y nos comunican que acaban de cerrar el módulo del CAR, el módulo de judo, porque parece ser que había habido un contagio y se cerraba el módulo. A partir del día 6, toda esa semana, hasta el día 13 de marzo, viernes, en el que se cerró ya la residencia Blume y todo el CAR, fue una semana de locura, una semana de leer, de oír, de escuchar, de recibir informaciones contradictorias. Lo que un día valía, al día siguiente no valía. Así que yo el día 13 de marzo mandé un correo electrónico a todos los deportistas y entrenadores diciendo que, ahora lo estoy leyendo y me reía, digo, que en principio la unidad se cerraba hasta el 26 de marzo, igual que el centro de medicina, ¿no? Entonces, decimos, joder, qué optimista iba yo ahí en ese momento. Bueno, más que optimista, éramos desconocedores de la realidad de lo que se nos venía encima. Entonces, fueron momentos duros, confusos, de mucho estrés, de mucha ansiedad, sobre todo por el desconocimiento y por esa situación que nos obliga a un confinamiento involuntario. Yo, cuando me confino voluntariamente, me voy a mi Soria natal y me voy allí a las montañas y me aíslo, y entonces todo funciona. Pero cuando me tengo que encerrar en mi casa por algo que es involuntario, algo que es imprevisto y algo que no contaba con ello, desde luego es un gran problema. Bien, esta situación de la pandemia y del confinamiento, yo la dividiría desde el punto de vista de intervención psicológica. Lo que he dicho lo he dividido en tres bloques. Un primer bloque, que es todo el confinamiento hasta mayo-junio, cuando ya comienzan a salir los deportistas a entrenar al aire libre. Un segundo bloque, julio-agosto-septiembre. Otro tercer bloque, octubre-diciembre. Y no sé los bloques que me quedarán, pero tengo otro bloque que es de enero hacia el verano, hacia junio, ¿no? Entonces, el objetivo final de todo este recorrido ha sido ir poniendo, ir dándoles herramientas tanto a los entrenadores como a los deportistas para poder afrontar esta situación de la forma más saludable. En un principio hubo mucho problema porque autoridades deportivas decían, y la prensa insistía, sobre todo al ser año olímpico, insistían mucho en el tema de los Juegos Olímpicos. Claro, los deportistas españoles que van a los Juegos Olímpicos son 300, 325 más o menos, y deportistas de alto nivel hay como unos 4.000, solo deportistas dan, con lo cual el problema iba mucho más allá que los deportistas olímpicos. Pero lógicamente los que llevan la marca España y los más importantes o los prioritarios en estos momentos eran aquellos que estaban clasificados o se tenían que clasificar para los Juegos. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada uno de esos deportistas tuvo que salir de la residencia o de los lugares de concentración, pues de alguna forma corriendo, huyendo de donde estaban y yéndose a sus centros, a sus hogares, a sus centros familiares, con lo cual era un poco una contradicción, porque muchas de esas personas podían ser agentes de contagio, pero así se hizo y así se vivió la historia. Cuando el deportista se queda en casa, encerrado, la forma de afrontar cada uno de ellos la situación dependía principalmente de, uno, el material que tenían para entrenar, y dos, las instalaciones o el hábitat o el medio ambiente, es decir, el piso, la vivienda, el garaje, el jardín, en todos los sitios se ha intentado entrenar. Entonces, estas dos variables, que era el espacio que disponía y el material que disponía, hacía diferente la forma en que se afrontaba esta situación o no se afrontaba. De todas formas, te tengo que decir una cosa, es decir, yo no me sorprende que los deportistas que incorporaron en su momento el entrenamiento psicológico a su formación han sido y son deportistas que han superado y están viviendo esta situación de confinamiento de una forma, digamos, saludable, de una forma muy positiva. Muy por el contrario, o aquellos otros deportistas que no tienen recursos psicológicos, que no tienen habilidades para enfrentarse a situaciones
difíciles, situaciones de máximo estrés, de máxima tensión, o situaciones en las que realmente vivimos en una constante diario con la incertidumbre y la frustración. Bien, pues dicho esto, yo el trabajo que hice con los deportistas que tenía y que estaban entrenando de forma psicológica fue, en un principio, como no sabíamos las fechas ni los tiempos, yo seguía haciendo el trabajo que estaba haciendo, pero sobre todo, bueno, pues intentándoles mantener una personalidad dura, una personalidad de deportista de alto nivel, ayudándoles a mantener el control, porque claro, la situación era muy dramática. Es decir, la semana antes del 13 de marzo, un deportista se iba a ir a competir a Bélgica. A las 2 horas no puede ir a competir a Bélgica por la que la competición se ha suspendido, y a las 20 de la tarde, a las 8 de la tarde, tenía que marcharse de la residencia porque cerraban la residencia el día siguiente. Entonces había una situación y un confusionismo tremendo, total. Entonces, ¿cuál era el primer objetivo? El primer objetivo era ayudarles y recordarles que tenían que mantener el autocontrol. El autocontrol y, por otro lado, el compromiso. El compromiso de a partir de aceptar lo que teníamos encima, a partir de aceptar a lo que teníamos que enfrentarnos. Es decir, y sobre todo, como deportistas, viéndonos como parte de la solución, no viéndonos como parte del problema. Yo me dediqué a hacer vídeos, la prensa me mareó terriblemente. Esas semanas fueron terribles porque la prensa era radio, televisión, prensa escrita, a todas las horas, no respetaban horas, no respetaban nada, constantemente había que estar atendiendo a los medios de comunicación porque, por otro lado, claro, ellos también querían saber y se hacían preguntas, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la suspensión de los juegos? Bueno, llegó un momento que cuando suspendieron los juegos, pues todos nos tranquilizamos un poco, principalmente entrenadores y deportistas, porque claro, muchas veces hablamos de los deportistas, pero los entrenadores van de la mano y son los entrenadores los que al final hacían los programas de entrenamiento y marcaban las cargas y el volumen de entrenamiento. Pero claro, en una situación totalmente nueva, totalmente inesperada y en la que no teníamos ni datos ni referencias para poder ajustar esas cargas y esos volúmenes de entrenamiento. Otra cosa que yo les insistí mucho era en el compromiso social, es decir, compromiso social y compromiso individual con ellos mismos y compromiso social intentando cumplir con las normas establecidas en cuanto a aislamiento, etcétera, etcétera. Otra parte era el compromiso académico. Es decir, la mayoría de los deportistas, afortunadamente, estaban estudiando, con lo cual el poder utilizar ese tiempo extra de descanso, de aislamiento para dedicarlo a los estudios fue una tarea muy importante. Los resultados académicos en este curso escolar, aún no teniendo actividad presencial, han sido extraordinarios. Quiere decirse que el deportista de alguna forma se adaptó bastante bien a esas circunstancias y a esa situación. Y a partir de ahí, pues lógicamente nos lo teníamos que plantear como un reto. Un reto en cuanto a que teníamos que mantener la ilusión y la motivación viva y pasara lo que pasara, teníamos que entrenar, teníamos que cuidarnos y teníamos que seguir trabajando y seguir creyendo en nosotros mismos y en nuestro proyecto. Cada uno de los deportistas tenía un proyecto diferente. El que estaba clasificado lo veía de una forma. El que estaba en proceso de clasificación lo veía de otra forma diferente. Y aquí el mayor problema es que como la normativa y las pautas de funcionamiento eran diferentes y desiguales en los diferentes países de Europa, pues por ejemplo, mientras que en Italia podían salir a correr a la calle, aquí no podían salir hasta la cuarta o la quinta semana que dijeron que los deportistas de alto nivel podían salir a la calle, con lo cual ellos, el planteamiento que se hacían es decir, joder, yo no puedo entrenar, pero mis adversarios están entrenando. Entonces, eso, amigos míos, les creaba una sensación de frustración, de rabia, a la vez de impotencia importante. Pero nos fuimos adaptando poco a poco y al final, pues todos los deportistas, excepto algunos, porque por ejemplo, caso curioso es en la primera competición de judo que se realiza en Budapest hace un mes aproximadamente, pues los rusos arrean con 8 o 9 medallas. Es decir, hacen final y semifinal rusos en 5 pesos o en 5 categorías, con lo cual, lógicamente, estos deportistas, estos adversarios deportivos han estado entrenando de una forma totalmente diferente a la que han estado pues, nuestros deportistas, ¿no? Bien, a partir de ahí nos planteamos el decir, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hay que hacer es, pues como
yo he utilizado un programa similar o parecido al que se utiliza en las lesiones. Y yo lo primero que hacía era escuchar al deportista, escucharle que manifestase esa frustración, esa impotencia, las dudas, la rabia, la preocupación, todo eso. Bueno, y yo a partir de ahí lo que intentaba era desdramatizar la situación. Desdramatizar la situación y sin más. Y a partir de ahí invitarles a que aceptasen el problema. Es un programa que yo lo utilizo mucho en lesiones. Bueno, aceptar la situación, ¿qué es? Pues no podemos hacer otra cosa. Aquí hubo un antes y un después en el momento que entendieron que teníamos que dejar de pensar en lo que no podíamos hacer y comenzar a pensar en qué podemos hacer. Vamos a centrarnos en lo que podemos hacer. Y si nosotros nos centramos en lo que podemos hacer y nosotros nos planificamos unos programas de metas, unos objetivos y unas sesiones de entrenamiento de semana a semana, vamos evaluando y vamos progresando, nos sentiremos realizados, nos sentiremos bien y también la propia práctica deportiva nos va a servir como un enmascarador del estrés. Es decir, nos vamos a encontrar mejor. Es decir, la práctica deportiva, la actividad física iba a disminuir los niveles de cortisol y se van a encontrar mejor. Entonces, pensar en lo que podemos hacer significaba orientar y focalizar la atención a adaptar los costes a los objetivos. Adaptar los costes a los objetivos y focalizar la atención exclusivamente a aquello que dependía de nosotros mismos y dejar de gastar energía en lamentarnos, en ver qué es lo que hacían otros, etcétera, etcétera. Entonces, la aceptación es dejar de luchar por aquello que no puedo controlar y centrarnos en la actividad y en la tarea. Bien, a partir de aceptar, lo que tenemos que hacer es adaptar. ¿Adaptar qué? Adaptar las cargas de entrenamiento a las condiciones que cada uno de los deportistas tenía, utilizando lo que tienes para qué, pues para conseguir lo que quieres. Entonces ahí hablábamos de tres bloques, es decir, hablábamos de entrenamientos, hablábamos de estudios, hablábamos de actividad familiar, social y de tiempo libre. Es decir, el día lo estructurábamos o lo dividíamos en todas las áreas que ellos desde sus casas podían trabajar. Bien, muchos, y la prensa sobre todo, nos decían, ¿entrenar para qué? Bueno, pues igual que cuando uno se lesiona, uno no tiene que dejar de entrenar, sino que tiene que seguir entrenando. Otro tipo de entrenamiento, pero trabajando aquellas cualidades, aquellos aspectos que puede hacer. Y ahora tengo un lesionado, por ejemplo, de la clavícula, pero bueno, puede entrenar tren inferior, puede hacer bicicleta estática, puede hacer trabajo aeróbico, es decir, puede seguir trabajando. Entonces, adaptar los objetivos y luego evaluar los logros, de tal forma que era importante, muy importante, que el deportista al final de la jornada se sintiese realizado con aquello que estaba haciendo. Yo a partir de ahí comencé a introducirles pues unos diarios de entrenamiento, con unos programas de meta para mantener la motivación, metas u objetivos luego podemos ver algunos si queréis comentarlo, metas u objetivos para cada una de las áreas. Lógicamente los que estaban estudiando, los estudios en ese momento comenzaron a ser una de las prioridades y bueno, pues hacíamos trabajo físico, anatómico, fisiológico, en función de lo que les podía mandar el entrenador y también, lógicamente, un trabajo mental y emocional. Entonces, lo que había que hacer es adaptar las cargas de entrenamiento, pero sobre todo no entrenar bajo presión. Claro, aquí los entrenadores juegan un papel importante. Es las veces que más he hablado con los entrenadores, porque yo hablaba con los deportistas pues todas las semanas, cada uno tenía su horario de entrenamiento y su hora fija, pero claro, los entrenadores yo habitualmente hablo con ellos no todas las semanas, sino un poquito más espaciado. Y en este caso tuve que hablar con cada uno de los entrenadores porque me encontré que algunos entrenadores, pues como era algo nuevo, algo novedoso, pues se resistían a bajar las cargas de entrenamiento. Y entonces les metían unas cargas de entrenamiento brutales, pero tan brutales que os puedo contar que hubo algunos deportistas que hicieron récords personales en bicicleta estática, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, hostia, ¿y esto para qué me van a mí un récord personal en distancia, en calorías, en vatios, en una bicicleta estática? No vale para nada. Entonces había que llamar al entrenador para decir, oye, mira, le estás metiendo un volumen de entrenamiento en una situación nada favorecedora en el que el esfuerzo mental
es mayor que el beneficio físico, fisiológico que pueda tener el deportista. Vamos a intentar regular las cargas, modificar. Os tengo que decir que la mayoría de los entrenadores atendían, escuchaban, intercambiábamos experiencias, intercambiábamos opiniones, pero al final lo que tratábamos era de, pues eso, de llegar a un consenso e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para no quemar al deportista, porque el problema de esta situación es que han habido casos en el que se han dado lesiones por entrenar en malas condiciones, con materiales inadecuados, o incluso se han dado situaciones que si la gente se ha pasado de forma. Por ejemplo, hay deportistas, como sabéis, que son adictos al entrenamiento. Claro, un deportista adicto al entrenamiento en una situación de confinamiento, esto es una bomba de relojería. Y si encima el medio ambiente está en un piso, tiene un garaje, baja al garaje, el vecino se le enfada, se enfrenta con el vecino porque no le deja entrenar en el garaje, no puede salir a la calle, era un problema importante. Entonces, los deportistas que son adictos al entrenamiento, pues algunos de ellos que han hecho, pues han entrenado más de lo que se les ha dicho. Situación, pues que muchos de ellos han cogido un volumen de músculo impresionante, han subido peso, músculo, han bajado porcentaje de grasa, pero claro, si esa situación nos la llevamos a un deporte de contacto, a un deporte de oposición, como pueda ser judo, taekwondo, karate, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con un problema, que cogen peso en exceso y a la hora de luego tener que bajar el peso, ¿de dónde lo perdemos? Pues lo perdemos de mala manera, llegando a situaciones un poco límites y claro, este tipo y este exceso de entrenamiento de los adictos al entrenamiento, pues ahora nos está pagando estamos pagando las consecuencias. Bien, entonces, si las cargas de entrenamiento y las condiciones de entrenamiento suponían un cansancio y una fatiga que generaban un estrés y una ansiedad, a mí los propios entrenadores me estaban complicando la vida, con lo cual había que hablar con los entrenadores para reducir y para ajustar esas cargas de entrenamiento. Bien, a partir de ahí, pues seguíamos trabajando y teníamos dos tipos de entrenamiento, un entrenamiento general y un entrenamiento específico. El entrenamiento general, pues era recordarles que tenían que aplicar las estrategias técnicas de relajación, visualización, anticipaciones positivas, es decir, todo este tipo de técnicas que conocéis mejor que yo, pues las tenemos que poner en práctica en el día a día para intentar pues, anticipar de forma positiva una vuelta a la realidad, una vuelta a la realidad, estamos todavía en el camino a ello, ¿no? Bien, otro tema importante era, es decir, estas personas, estos deportistas y los propios entrenadores convivían en el día a día con muchas emociones negativas. Miedo, frustración, enfado, cabreo, irritabilidad, problemas de comunicación dentro del ámbito familiar. Claro, todo esto había que intentar canalizarlo, ¿no? Entonces, se trabajó todo el tema emocional y todas las respuestas emocionales negativas, aprendiendo en muchos casos a convivir con ellas, porque muchas de esas emociones negativas eran totalmente lógicas y totalmente admisibles. Es decir, no, es que me cabreo, es que estoy más irritado, es que, bueno, pues, ¿tienes motivos para ello? Sí, bueno, pues entonces vamos a aceptarlas y vamos a aprender a convivir con esas emociones negativas, no dramatizando la situación, sino simplificándola. Bien, entonces, otro detalle importante, como el que dije antes, que era pensar en lo que podemos hacer, no en lo que no podemos hacer, era aprender a utilizar el tiempo, no a quemar el tiempo, porque había gente que lo quemaba. De hecho, pues sabéis que muchos se han hecho cocineros, se han hecho grandes metres, han hecho cursos de todo tipo, pero en definitiva lo que se trataba es de utilizar el tiempo sabiendo poner filtros. Por ejemplo, un problema que a mí me ha preocupado bastante y que lo hemos más o menos manejado fue el tema de las redes sociales. Hay adicción a las redes sociales en la edad con la que yo trabajo bastante alta, muy frecuentemente. Entonces, claro, en una situación de aislamiento, pues esto se agravaba bastante más. Y claro, una de las cosas que yo les decía, oye, hay que poner filtros. No podéis tragaros toda la información que os venga de televisión, de la prensa, y mucha de esa información que viene, como sabéis, a veces estaba manipulada en función de la ideología del partido o del medio de comunicación, con lo cual era una constante pelea, ¿no? Bien.
A partir de ahí seguíamos trabajando, insisto, había entrenamiento general, que eran programa de objetivos, programa de metas semanales en las cuatro áreas a las que hemos hecho referencia, es decir, la parte deportiva, la parte personal, la parte académica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y puse en marcha un registro de tipo de energía, de actitud que tenían y un registro de emociones, que iban, emociones tanto positivas como negativas, que lo iban haciendo diariamente y me lo enviaban al final de la semana. Con lo cual nosotros a las semana a semana íbamos revisando esos objetivos, íbamos revisando esos logros, íbamos revisando y el trabajo que iban haciendo, íbamos viendo cómo se encontraba. Desde luego, es decir, las emociones positivas eran mucho más altas que las negativas y las que eran negativas pues las trabajábamos y nos las currábamos para intentar resolverlas, ¿no? Intentar minimizarlas. Bien, en muchos medios de comunicación se ha intentado el forzar la máquina y decir, oye, ¿y cómo reacciona el deportista? ¿Cómo entrena cuando no hay competición? Bueno, yo creo que eso, a ver, depende del deportista y depende de la situación en la que estaba cada uno, clasificado, pendiente de clasificar, al margen de juegos, etcétera, etcétera, pues la gente se ha ido adaptando y al final lo que hemos hecho, que no era nada nuevo por otro lado, porque yo con la gente que trabajo, es decir, reforzábamos, trabajábamos y orientábamos hacia una motivación dirigida hacia la tarea, hacia el rendimiento. Entonces, ¿para qué entrenamos? Coño, entrenamos para ser ¿qué? Para ser mejores y cuando venga la competición estar en las condiciones ideales, entre comillas, lo de ideales, para poder rendir en función de lo que nosotros hayamos trabajado. Entonces, cuando un deportista está acostumbrado a trabajar para mejorar, orientado hacia la tarea, orientado hacia el rendimiento, esto no es nada extraño, es algo bastante fácil, Vale. ¿Cómo reacciona el deportista a la hora de convivir con una situación difícil? Yo creo que los deportistas, la mayoría de los deportistas, situaciones difíciles y adversas estarán acostumbrados a vivirlas de forma constante. El estrés, la ansiedad, la angustia, la irritabilidad, los problemas de concentración, esto está a la luz del día, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan de incertidumbre, que sería uno de los programas que yo estaba trabajando últimamente, las últimas semanas, uno que era disciplina y orden para volver a la nueva actividad, una vez que ya comienzan a entregar, comienzan a ir al CAR, comienzan a irse de concentraciones. Entonces, claro, la incertidumbre, el deportista, ¿cuántas veces no se pregunta, oye, ¿me clasificaré para los Juegos? ¿Seré capaz de hacer la mínima? ¿Me pasaré de forma? ¿Seré titular del equipo? Es una constante, por lo tanto, la incertidumbre que estamos viviendo y hemos vivido durante todos estos meses y seguimos viviendo, pues es algo en el que tenemos que aceptarla y tenemos que aprender a convivir con ella. Incertidumbre que, por otro lado, no significa que no tengamos que planificar y programar. Al revés, tenemos que planificar y programar con mucho más, de una forma más exhaustiva y siempre teniendo un plan B. Siempre teniendo un plan B. ¿Por qué? Pues porque lo que hoy vale, mañana no nos vale. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un lunes negro, que yo salía de aquí del despacho, bajaba abajo a por un café y me dice mi mujer, qué mala cara tienes, ¿qué te pasa? Digo, pues mira, pues que voy al baño y cuando suba tengo que tener 3 respuestas. Una, para ver si un deportista va a ir a una competición. Era la primera competición que tenía ese deporte y ese deportista después de 7 meses. Para ver si ha dado positivo, si no ha dado positivo, y su compañero ha dado positivo, por aproximación no puede ir. En fin, tenéis que tener 3 o 4 respuestas diferentes para una misma situación, porque al final el deportista no pudo ir, dio negativo, pero ya está en contacto y por lo tanto se fue. Y otra situación muy curiosa fue también el lunes negro, yo lo bauticé como tal. Yo estaba trabajando con el equipo de rugby, ya había estado pues la semana anterior preparando trabajo, el equipo de rugby 15 estaba concentrado, creo que era en Elche, se tenían que enfrentar a Rusia y a Países Bajos para la clasificación para el año que viene, del 2021.
yo les hago unos entrenamientos, hablo con el seleccionador, hablo con el segundo entrenador, les mando un material para que ellos hagan el trabajo que yo quería hacer, pero que ellos estaban preparados y estaban entrenados para hacerlo ellos allí. Y resulta que por la noche me llama el seleccionador y me dice: Pablo, la Federación Europea ha suspendido todas las competiciones internacionales. Ostras, coge a 25, 26 chicas con la ilusión puesta en esa clasificación y bueno, mantenerlas allí en la concentración, pero es decir, situaciones de estas de voy a ir, así que le dice, ¿dónde vas mañana? Pues no lo sé, mañana te lo diré, cuando me levante ya ve. Es decir, tendríamos que ir día a día, semana a semana y totalmente ajustando los objetivos a esas situaciones. Un detalle importante es que, a ver, los deportistas son las personas que llegaron a esta situación de pandemia con algún problema. Lo que ha hecho esta situación ha sido potenciarla de forma considerable, porque lógicamente no facilitaba la situación de afrontamiento, la situación de resolución de sus problemas, ¿no? Los entrenadores, pues es una parte importante del programa de intervención de los psicólogos, y más, como he dicho, en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque muchos de los entrenadores viven este es su trabajo, este es su modus vivendi, viven de las becas de los deportistas, viven de los resultados y claro, de buenas a primeras, de un día para otro, se queda todo suspendido, todo sin competiciones, sin ranking, sin nada de nada. Entonces, claro, esto es un tema complicado y bastante complejo. Bien. Otro tema importante, es decir, esta situación de pandemia, podríamos decir que, si lo vemos así, que vemos y resaltamos la parte más negativa o más dura, pero en el entrenamiento que yo les hacía a los chicos, en ese entrenamiento que yo les hacía, ellos tenían que poner el aprendizaje que habían aprendido cada una de las semanas que había. ¿Cuál era el aprendizaje y cuál era la conclusión? Con lo cual iban sacando aprendizajes tremendamente importantes y eso les está cambiando la forma de ver y entender el deporte. Por ejemplo, les ha ayudado a saber y entender que si compaginan el deporte con una actividad académica o con otra actividad que no les suponga un motivo de estrés, su rendimiento va a ser mayor. Que en situaciones de lesiones o en situaciones de aislamiento como es ahora, el estudiar o el tener otra actividad es muy saludable, tremendamente saludable. Otra cosa que han aprendido es que la retirada del deportista, que es algo que muchas veces el deportista no lo ve, ni el medio ni el entorno familiar tampoco, porque los tienen metidos en esa burbuja. Bueno, pues esto les ha servido también para salir de esa burbuja y ver y que su tiempo en el deporte es algo temporal, y que tiene una fecha de caducidad. También les ha servido para descubrir otras habilidades. Por ejemplo, ha habido deportistas que han creado una empresa, que han hecho una plataforma, que están metidos en otro tipo de actividades al margen del deporte. E incluso yo os diría que muchos de los deportistas que han estado en confinamiento, pues decían, joder, ¿y por qué se acaba esto? Curioso, ¿verdad? Y a mí me parecía duro. ¿Cómo se acaba esto? ¿Cómo me dices esto? Hombre, es que estoy muy a gusto de aquí en mi casa. Imaginaros los gallegos, con la morriña gallega en su casa, con un confinamiento que fue, yo creo que la primera comunidad que fue pasando de fase, podían salir a nadar al mar, podían salir a montar en bicicleta, entonces estaban genial, estaban con su familia, porque muchos de estos deportistas que viven en residencias o en centros de tecnificación se van a unas edades muy tempranas y la convivencia con la familia se reduce al mes de verano exclusivamente. Entonces esto también les ha servido para convivir, para estar con la familia. Y aunque se les recomendaba que cada uno en casa debería tener su espacio, pero también se les recomendaba hacer actividades familiares como juegos, como cocinar, etcétera, etcétera, que al final lo han valorado. Bien, ahora estamos en diciembre del 20. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sé. Nos manipulan y nos manejan con la información, pero ahora mismo la situación
del deporte es bastante caótica, porque hay dos tipos de deportes, el fútbol profesional y el resto de deportes, ¿vale? Es decir, las normativas que saca la administración están para el fútbol, hombre, porque es una parte importante del Producto Interior Bruto, ingresos, economía, etcétera, etcétera. Pero hay dos velocidades. Una, el deporte fútbol y otra, el resto de deportes, y sobre todo los deportes más minoritarios. Uno de los deportes que más han sufrido las consecuencias de esto han sido los deportes de oposición, como por ejemplo el judo o el taekwondo, que han tenido que hasta hace prácticamente 6, 7, 8 semanas, pues no podían entrenar. Es decir, el judo ha tenido unas complicaciones tremendas, porque al ser un deporte de contacto, bueno, pues nuestros deportistas tenían que emigrar a otros países a hacer concentraciones, porque en esos otros países trabajaban con sistemas de burbuja y ahí pues iban, entrenaban, competían y estaban ahí trabajando tan ricamente, ¿no? Entonces, el deporte no solo se va a ver afectado por la cuestión económica, patrocinadores, etcétera, etcétera, sino que también se va a ver afectado de forma muy importante por las divisiones inferiores, es decir, los cadetes, los infantiles, es decir, la gente que estaba iniciándose en un deporte y que ahora con este parón, con este cortar los entrenamientos, con este cortar las competiciones, pues lógicamente va a haber, estoy convencido, muchos abandonos y va a haber unas lagunas tremendas. Si esos abandonos y esas lagunas se une la parte económica de los años futuros, pues lógicamente el deporte, aunque la administración y las instituciones, el ministerio, el consejo, están intentando mantener becas y ayudas, pero claro, las becas y ayudas están muy bien, pero los deportistas que las reciben son un número tremendamente reducido. Luego está la base, están los clubs, están las escuelas, y claro, en este sentido ahí se van a resentir mucho, muchísimo diría. Bien, todo esto, la parte profesional, ¿cómo nos afecta a nosotros? Yo el otro día oía a una profesional sanitaria que decía, ¿y a mí quién me cuida? Bueno, pues yo llegué a un momento que me pregunté, ¿y a mí quién me cuida? Porque con toda esta situación y todo este estrés, os puedo asegurar que yo perdí, en lugar de engordar, no, perdí como 4 o 5 kilos y en un momento determinado, pues un amigo, un herpes, como consecuencia del estrés, apareció por aquí, por mi cintura y me hizo replantearme ciertas cosas hasta el punto de que en el mes de julio mandé un audio a los deportistas, a los entrenadores y les dije, chicos, os comentaba que podíais hablar con las plantas, que no había ningún problema, pero que el problema es cuando las plantas os contesten. A mí ya las plantas, yo no solo hablo con las plantas, sino que además me responden, con lo cual me voy 10 días de vacaciones y a la vuelta volvemos a contactar. La vuelta, pues bueno, se regresa con las pilas cargadas y ya volvemos a retomar los entrenamientos de una forma diferente, porque siempre es diferente, porque al final tú te tienes que pegar con un muñeco, no tienes un adversario, ¿vale? Entonces, dentro de los trabajos específicos que nosotros hacíamos, pues hacíamos mucho trabajo, por ejemplo, con los fisios y con los preparadores físicos a nivel de trabajos de prevención, trabajos de fortalecimiento, que no son aspectos psicológicos, pero que sí son cualidades físicas que le dan una sensación de garantía, de fortaleza y de confianza al deportista. Y por otro lado, yo a nivel psicológico trabajé mucho a aquellos trabajos que estaban previstos para los juegos. Por ejemplo, deportes de oposición, pues análisis de adversarios. Hoy día tenemos en YouTube, en canales de judo, de taekwondo, de karate, tenemos toda la información y lo que veníamos haciendo habitualmente ya con fichas de estudio de adversarios, lo que hicimos fue pues, ir actualizándolas, ir viendo los últimos combates y manteniendo esa ilusión viva y real. Bien, llegó un momento en que hubo que mentalizar a los deportistas para volver a la realidad, pero pues, yo hice primero un trabajo un poco a nivel mental, era más un trabajo mental que un trabajo físico, y volver a la realidad era pues, imaginarnos cómo queríamos que fuese esa vuelta a la realidad, ¿no? Es decir, comenzar por entender que iba a ser una realidad lenta, progresiva, que íbamos a tener que estar condicionados por una responsabilidad, insisto, individual y social, por identificar los cambios, nuestros hábitos, aprender a convivir con el COVID, aprender a respetar el virus, pero el no tener miedo. Ha habido muchas personas que
han tenido y siguen teniendo miedo a contagiarse por ellos mismos o por su familia, el adaptar los costes a los objetivos, y todo eso lo hicimos en un principio en una especie de trabajo más, más cognitivo que conductual. Y luego ya, cuando ya llegamos al mes después de verano, pues ya era, pues, ¿cuándo vamos a regresar? Mantener el autocontrol, a las nuevas normas, cómo vamos a volver, aprender a convivir y a manejar esas emociones, utilizar los recursos que hemos trabajado durante el confinamiento, el ir pensando no en competición, sino en seguir trabajando, porque ha habido deportes que llevan 8 meses y no han competido. Y hay otros deportes, por ejemplo el atletismo, que tuvieron campeones de campeonato de España, tuvieron algún meeting, tuvieron actividad, y ahora, por ejemplo, los atletas, curiosamente, pues digamos que están en concentraciones múltiples, en Tenerife, en el mar, en Sierra Nevada, etcétera, etcétera. Ahora todo el mundo está de concentraciones y para ellos es una pretemporada normal. ¿Condicionada por qué? Condicionada porque la incertidumbre de los calendarios de competiciones. No sabemos cuándo se va a comenzar a competir. Algunas federaciones internacionales están apostando por hacer calendarios, pero ya sabemos lo que pasa con esos calendarios, que hoy valen, mañana no valen. Entonces, ahora mismo, de cara al año que viene, pues yo estaba estos días trabajando un poco en dándole a la cabeza y reinventando, innovando cosas, pues para prever que se va a competir poco de aquí a los Juegos. Va a haber pocas competiciones. Algunos deportistas lo prefieren, otros no tanto. Y entonces lo que tenemos que trabajar es intentar generar en los entrenamientos situaciones lo más parecidas a la competición. Y sobre todo ayudarles a transferir lo que están entrenando a la competición. Porque, por ejemplo, gente de atletismo que otros años tenían los cross, el cross de Atapuerca, el cross de Soria, los cross, y entonces cada 10 días tenían un cross, con lo cual el ciclo de entrenamiento era diferente al que está siendo ahora mismo. Entonces llega un momento que series largas, etcétera, etcétera, el deportista se cansa. Muy importante el contactar con el entrenador y transmitirle lo que el deportista nos dice al psicólogo, que muchas veces nos lo dice al psicólogo, pero no se atreve o no se lo dice al entrenador. Entonces, esa comunicación en estos momentos con el entrenador es fundamental para trabajar en la misma dirección, intentando siempre optimizar el rendimiento del deportista. ¿Para qué? Pues para que cuando podamos competir estemos en unas condiciones, vamos a decir, óptimas y hayamos perdido lo menos posible, tanto físico, fisiológico como mental. Yo, si os parece, no sé qué tiempo llevamos, Ángel. Ángel, ¿qué tiempo llevamos? Vamos a ver si soy capaz ahora. Son las 7 menos cuarto. Sí, estamos bien. Si quieres algo más de tiempo, si no, tenemos ya preguntas dirigidas para ti directamente. Venga, sobre casuísticas ya muy particulares. Venga, ¿sí? Preguntas concretas. Genial, pues venga, le doy paso a Aitor para que él abra su audio y vaya moderando las preguntas. Muchas gracias. De acuerdo, Ángel, gracias. Buenas tardes a todos y felicitar a Pablo por su brillante intervención. Bueno. Y pasar directamente al turno de preguntas. Tenemos desde Andalucía a José Carlos Jaénes, a nuestro compañero psicólogo deportivo. Han realizado un estudio con 3.000 deportistas a nivel del Estado y unos 200 en Irán, en el que se han determinado que los factores que han mediado para controlar los estados de ánimos negativos han sido un entrenamiento adecuado, el seguimiento por parte del entrenador, el tener un material adecuado para entrenar, la información derivada de las federaciones, como cómo evolucionaban los calendarios, pero significativamente no se ha encontrado relación entre el estado de ánimo y la vivienda, si tenían espacio exterior o no para poder entrenar. Nos plantea eso por una parte y por otra Pablo también nos plantea que en ese estudio ha habido diferencia de género en el tema de uso de redes sociales. Al parecer, las chicas han usado más las redes sociales cuando estaban nerviosas y tensas, mientras que los chicos lo han utilizado en cualquier momento sin relación directa con su estado emocional. Y también, unido con género,
al parecer las chicas han utilizado más los servicios de psicología deportiva. ¿Qué te parecen? ¿Qué opinión te merecen estas conclusiones obtenidas? Yo, José Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo te diría que, a ver, mi experiencia es que el espacio que disponía el deportista y los materiales condicionaban la estabilidad emocional del sujeto. De hecho, cuando los deportistas comenzaron a recibir material por parte de instituciones como el Comité Olímpico o acuerdos que hacían las federaciones como la de atletismo con gimnasios, etcétera, etcétera, cuando ellos tenían material para poder trabajar y para poder mantener su estado de forma, de una forma más o menos decente, eso daba una tranquilidad y una estabilidad importante. En cuanto a las redes sociales, las redes sociales es un tema, yo simplemente lo que les he trabajado es el hecho de que enseñarles o decirles que pusiesen filtros en cuanto a la información que recibían. Es decir, no estar todo el día enganchados a los medios de comunicación porque lógicamente la información que recibíamos era negativa y, como he dicho anteriormente, a veces contradictoria, con lo cual pues había que poner filtros y procurar tener cada uno su tiempo. Curiosamente, fíjate, gente que se había matriculado, como los hay, y que no estaban estudiando, comenzaron a estudiar y algunos se han sacado 2, 3 asignaturas. Es decir, ha habido gente que ha retomado los hábitos que tenía abandonados, con lo cual entraría dentro de los aspectos positivos de esta situación. En cuanto a la diferencia de género, pues yo no he notado diferencias significativas porque yo lo que he hecho ha sido trabajar de forma indistinta con cada uno de los deportistas que tenía, independientemente del género o la edad. De acuerdo, Pablo. Tenemos una pregunta conjunta desde México por parte de Juan, psicólogo del deporte, y que la podemos juntar con otra de Ángel González, nuestro moderador, también psicólogo del deporte. Por una parte, según tu experiencia, ¿cómo han vivido la experiencia del confinamiento aquellos deportistas que venían ya con una dinámica de resultados negativa? Y por otra parte, ¿qué deportistas, según tu opinión, han salido reforzados? ¿Y qué les diferencia del resto? Vale, a ver, los deportistas que vienen con unos resultados negativos, pensar que esto fue en marzo, la mayoría de las competiciones, hoy día el sistema de clasificación ha cambiado, es decir, ahora están todo el año compitiendo, no es como hace años que había europeo, mundial, preolímpico, etc. Entonces, esto fue en marzo, prácticamente competiciones había poquitas, pero los que tenían o habían terminado la temporada anterior con resultados negativos, lógicamente lo que se ha hecho es alargar el tiempo en esa duda y en esa incertidumbre. He tenido algunos casos de estos, pero lógicamente lo hemos intentado resolver haciendo referencia a un poco el currículum del deportista, sus puntos fuertes, como competidor, las experiencias. Es decir, se intenta paliar esto porque lo que no podemos vivir es 8, 9, 10 meses en una incertidumbre constante en cuanto al resultado y sobre todo reforzando y valorando que sus capacidades y sus recursos pues son infinitos para poder dar la vuelta a esos resultados. El resultado al final no deja de ser algo puntual con el que el resultado se pasa y se acabó, pero el rendimiento te lo llevas cada día y lo arrastras para otra competición. ¿Qué deportistas han salido reforzados? Es difícil, reforzado, yo creo que han salido con aprendizajes, como os he dicho antes, la parte positiva, ¿no? El conocer, el convivir con su familia, el darse cuenta que pueden hacer otras cosas, el entender que el deporte no es una cuestión de vida o muerte, sino que es algo temporal, que tienen esa fecha de caducidad y que esto es algo efímero, que está ahí, pero que luego su vida se la van a ganar o se la van a resolver con otras áreas o con otras actividades y sobre todo con una formación. Es muy importante y el refuerzo es que se han dado cuenta que esto se puede acabar en cualquier momento.
Y esto ha sido una especie de aviso, ¿no? Esto es una lesión, un diagnóstico difícil, una intervención, una recuperación larga y al final te tienes que retirar y te tienes que retirar en las condiciones más dramáticas. Y los refuerzos van por ahí, ¿no? En el sentido de que han hecho mucha introspección, han hecho mucho trabajo de análisis, con muchas respuestas importantes. Estoy haciendo lo que debo mejorar, realmente me compensa esto. Bueno, de hecho, fijaros, yo ahora tengo un caso y lo cuento muy rápido. Un deportista que se operó para ir a unos Juegos Olímpicos, se clasifica el equipo para ir a los Juegos Olímpicos y hace 2 meses yo trabajo con él a distancia y me dice que se estaba planteando no ir, no optar a formar parte del equipo. Bueno, pues ayer, después de 2 o 3 sesiones, pues ha decidido que es una oportunidad única y que lógicamente la prioridad ahora es formar parte del equipo y ir a los Juegos. Pero él estaba en otros menesteres, en otras actividades profesionales, pensando más en su vida de ciudadano de a pie. Perfecto, Pablo. Has mencionado el tema de la familia y tenemos una pregunta de Matías desde Vitoria que nos pregunta a ver cómo es de importante ese ambiente familiar según tu perspectiva hacia los deportistas para que mantengan una motivación adecuada hacia el deporte y hacia el esfuerzo diario por entrenar. Yo creo que la familia condiciona la vida de la persona, del niño, no ya del deportista, desde un principio. Es decir, si refuerza trabajo, constancia y esfuerzo o refuerza cosas inmediatas y urgentes, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, que había algunas generaciones que estaban educadas en lo inmediato, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa no funcionaba el mando del televisor y era un drama. Y decía, hombre, esto tampoco es para esto, ¿no? Pero quieren las cosas inmediatas. Entonces, la educación y la formación de la familia parte desde la base. Ahora, a partir de ahí, cuando el niño ya o el chaval se inicia en el deporte, bien es cierto que hay muchos padres que su vida también está condicionada por los resultados y la evolución del chaval en el deporte, sobre todo deportes profesionales como fútbol, baloncesto, tenis, golf, etcétera, etcétera, donde hay dinero, mucho dinero de por medio. Pero la mayoría de las familias, en este caso, lo que han hecho ha sido tener un comportamiento extraordinario, de equilibrio, de cariño, de amor, de atención, porque, como dije antes, en muchos casos, estos chavales que son tremendamente responsables y son gente con 18, 20, 22 años, son gente muy joven, pues ese calor y ese afecto y ese cariño de la familia, pues a veces lo echan en falta. Y en esta ocasión ha sido un motivo ideal. Y si conoces al chico, pues le asesoras y le dices, mira, ¿por qué no hacéis actividades familiares? Un parchís, una oca, unas cartas, una pocha, y esto ha funcionado y se han conocido más. Quizás estos que han convivido con la familia también han salido reforzados porque se han conocido más y han convivido en ese ambiente. De acuerdo, Pablo. Y otra pregunta muy interesante para ir finalizando. Se ha publicado pues, que las personas están teniendo, una vez que superan la enfermedad del coronavirus, problemas de diverso tipo, como concentración, físicos. ¿Has tenido entre tus deportistas estas situaciones que hayan enfermado coronavirus y posteriormente problemas de concentración o problemas que les hayan lastrado posteriormente para poder entrenar, competir, esforzarse? A ver, de momento tenemos pocos datos. De hecho, el Centro de Medicina del Deporte, el Centro de Medicina de la ESAT, al cual pertenezco, va a iniciar en breve. Hemos propuesto unas reuniones multidisciplinares para hacer trabajos, para analizar y trabajar con aquellos deportistas que han dado positivo. Por ejemplo, pues parece ser que hay bastantes problemas o incidencias con los temas cardiovasculares. Entonces, bueno, pues realizar pruebas de esfuerzo, realizar analíticas, realizar toda una batería de pruebas para que nos aseguremos de que esos deportistas están en condiciones de poder
esforzarse física y mentalmente y seguir trabajando. Pero de momento yo los deportistas que han dado positivo y que han superado el COVID, no he encontrado ninguna deficiencia ni ninguna alteración de ningún tipo, en principio. Y para aquellos deportistas de deportes colectivos, ¿de qué manera has podido trabajar esa motivación y esa cohesión de grupo? A ver, yo en el CAR, la mayoría de los deportes, por no decirte el 98%, son deportes individuales. Deportes individuales, pero que a veces trabajamos también como grupos, es decir, grupos de atletismo, grupos de tiro con arco, no son equipos, pero son grupos de entrenamiento. Como equipos como tal, yo no he trabajado, siempre he trabajado, durante este tiempo he trabajado con entrenamientos individuales. Aunque en algunos casos se trabaja y he trabajado con el entrenador de un grupo de atletas, de un grupo de tiradores, ¿no? O de un grupo de marchadores, pero como grupo, no como deporte de equipo. Nos preguntan también, Pablo, ¿cómo estáis afrontando, cómo está trabajando la incertidumbre alta que tienen los deportistas sobre el inicio de las competiciones? Si van a comenzar, cuándo van a ser, si van a tener lugar. A ver, yo creo que ahora mismo ya estamos vacunados a ese respecto, porque han sido tantas anulaciones, tantos aplazamientos y tanta incertidumbre que bueno, pues yo creo que lo importante aquí es vuelvo al origen de todo esto, y es seguir trabajando, seguir entrenando y seguir ajustando las cargas y los volúmenes de entrenamiento al momento de la temporada. Es decir, yo con ellos tengo una frase y es: chicos, vamos a intentar llegar al principio de año vivos. ¿Qué significa llegar vivos? Pues no estar lesionados, estar reforzados, tener un volumen de entrenamiento el ajustado y el adecuado, no llegar quemados, porque hay algunos que van a llegar un poquito quemados. ¿Por qué? Pues porque depende de la personalidad y del tipo de entrenador, pues es carga, vamos, arriba, dale. Y dices, bueno, pero es que sí, que también tienes que trabajar esos volúmenes y esas curvas y esas intensidades, pero al final el deportista lo que quiere es probarse, ¿no? Entonces, claro, esas dificultades que tenemos con la planificación de competiciones, eso es una realidad. Y ahora parece que está apareciendo la luz al final y ya, como dije, las internacionales están ajustando calendarios, hablando de calendarios, pero el deportista, haya o no haya competición, cada día baja al entrenamiento con unos objetivos de tarea, unos objetivos de rendimiento. Y, por ejemplo, un objetivo de rendimiento puede ser divertirme, disfrutar, pasármelo bien con el entrenamiento. Y eso hará que al final del día me encuentre mejor y me encuentre satisfecho. Y sobre todo el tema de autoinstrucciones, de autorrefuerzos, es decir, todo este tipo de trabajo hay que seguir haciéndolo independientemente de que haya o no haya competición. Los que tienen más incertidumbre, los que están más intranquilos son los que están en proceso de clasificación, y eso sí que dependen de las competiciones, pero los que no están en proceso de clasificación, que ya están clasificados o que no tienen opciones, viven la situación de una forma totalmente diferente, mucho más relajada. Bueno, pues esto pasará, en algún momento pasará, pues lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, ellos ahí lo tienen claro en este sentido, de que lo que no depende de ellos, yo les insisto, no podemos controlar aquello que no depende de nosotros. ¿Qué es lo que depende de nosotros? O sea, el bajar a entrenar, el cuidarnos, el cuidar la alimentación, el estar sanos mental y físicamente. Eso sí depende de nosotros. Y esa es la tarea de cada día, pero del lunes, del martes, de cualquiera de los días de la semana. No tenemos que estar constantemente pensando en competición, porque ahora mismo no sabemos las competiciones que van a haber. Perfecto, Pablo. Y para terminar con el turno de preguntas, hay una que nos llega desde el País Vasco. Se ha dado la suspensión del deporte escolar en el País Vasco desde principios de noviembre. ¿Cómo lo valoras el efecto que tiene el COVID y esta suspensión en la salud de los niños y niñas? Pero es que, fijaros, cuando nos confinamos 100%, había quienes decíamos, yo me incluyo entre ellos, que a mí me pareció una barbaridad, porque, es decir, el no hacer deporte, o el mantener a ciertas personas
edad, tipología, etcétera, encerrados en casa, conlleva enfermar. Conlleva enfermar por la falta de ejercicio, por la falta de actividad. Entonces, imaginemos, es decir, el deporte como tal, es decir, lo que significa para un niño, los procesos de socialización, la convivencia, la diversión, el entretenimiento, el desarrollo personal, los valores que transmite el deporte. Bueno, pues todo eso es lo que me refería con anterioridad. Es decir, que hablamos mucho del deporte de alto nivel, de alto rendimiento, pero que las lagunas y las carencias que va a dejar en el deporte en general van a ser tremendas. Y a mí, una de las cosas que personalmente más me preocupa es esto que estamos hablando ahora, es decir, el deporte escolar, el deporte en la base, el deporte en los niños que comienzan en las escuelas y en los clubes deportivos. Y esto hay que intentar cuidarlo y potenciarlo a lo máximo, porque el que a un deportista le mantengan la beca está fenomenal, está genial, las becas se prorrogan, fenomenal, ahí está la administración para ayudar a ese deportista, pero también hay que pensar que hay que intentar ayudar y potenciar y solventar los problemas que va a dar origen esta situación en el deporte de base, o en el deporte de iniciación. Ya hubo problemas en el año 2018, 2008, 2014, cuando la crisis anterior hubo problemas ya graves en muchas categorías inferiores y las federaciones lo notaron y lo padecieron. Bueno, pues esa experiencia quizás nos debería de servir para tomar decisiones desde el punto de vista administrativo y, bueno, y esos ERES o esos ERTES que se están aplicando en el ámbito laboral, también hacer algo por el estilo para esos clubs, para esas instituciones, para esas escuelas que están haciendo deporte y que el deporte no es solo tal, el deporte es salud, es calidad de vida, es sanidad, es muchas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, es un tema que deberíamos de tener en cuenta para intentar resolverlo o minimizar los costes que esto pueda tener. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Me pasa el turno a Aitor diciéndome que ya tenemos que terminar. Y para despedirnos, lo único que querría es seguramente compartir la sensación que todos tenemos de una sensación un poco del tema apasionante que hemos estado escuchándote. Sobre todo porque al final no se termina, es decir, nos das las claves de cómo seguir adelante, ¿no? De lo que queda todavía por delante en base a lo que hemos aprendido, a lo que has aprendido y hemos aprendido contigo de tu trabajo hasta ahora, ¿no? Significabas esa necesidad de centrar, de ayudar, de acompañar al deportista para que centre, digamos, sus esfuerzos en objetivos de rendimiento y venza un poco o controle esa avalancha de presiones que tiene a su alrededor con objetivos de resultado, de clasificación, de los eventuales resultados que tendrá en su participación en los Juegos. Y yo creo que eso, lo más bonito, al menos a mí personalmente me ha parecido, es eso que identificaría yo como la brújula que le puede de alguna manera ayudar a cualquier deportista a moverse en este todavía periodo indeterminado en su duración de pandemia, que es centrarse en aquello que depende de él mismo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo contigo que esa es la clave un poco del autocontrol emocional y en base a eso también a la elección de comportamientos que más le pueden ayudar a ese deportista. Pablo, no sabes cómo te agradecemos, en nombre de todos lo hago yo, tu participación y nada, despedirte pues dándote muchísimas gracias, es que ricasco, Gracias. Y un saludo también a todos. Gracias a vosotros por la iniciativa y ahora como presidente de la Asociación Madrileña, pues también me brindo para que podamos hacer vascos y madrileños y otras asociaciones pues actividades como estas, porque ahora lógicamente con estas nuevas plataformas, Zoom, redes sociales, etcétera, pues también nos permite el poder trabajar en la distancia, aunque desde el punto de vista psicológico esto se hace duro, se hace bastante duro, pero para pasar un ratito e intercambiar experiencias y tal es bastante enriquecedor y facilita mucho las tareas. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos por vuestra participación, por vuestras preguntas, por vuestro interés. Ahora ya damos por finalizada esta
conferencia coloquio y nos vamos a quedar únicamente los miembros de la Asociación Vasca de Psicología del Deporte, de EKIPE, de Euskal Kirol Psicología en el Elkartea, porque vamos a hacer nuestra asamblea general. Hasta luego a todos. Gero arte.